No es una confesión directa. No es un «yo lo hice». Es algo más inquietante. Una celebración. Una forma de hablar que sugiere que un obstáculo ha desaparecido para siempre. El nombre que aparece en la conversación es Jason Jiménez. Y la voz que ríe, según quien escucha, suena demasiado parecida a la de Jesse Uribe. Así comienza el relato que sacude este universo narrativo. No como un escándalo de farándula más, sino como una historia que mezcla ambición, celos profesionales y un poder que se ejerce en las sombras. Una historia que, en este mundo ficticio, amenaza con derrumbar carreras, reputaciones y silencios cuidadosamente construidos. La narradora de esta historia, a quien llamaremos simplemente la testigo, no buscaba descubrir nada. El audio llegó a ella como llegan las cosas más peligrosas, reenviado, sin contexto, acompañado de una sola frase. Escucha esto. Y dime si no te pone la piel de gallina. Al principio pensó que era una manipulación. Un montaje. En la era de la inteligencia artificial y los audios falsos, nadie se cree nada a la primera. Pero cuanto más escuchaba, más reconocía giros, tonos, silencios que no parecían fabricados. Luego llegaron los mensajes, capturas, conversaciones fragmentadas donde se hablaba de resolver el problema, de hacerlo desaparecer, de que no vuelva a competir nunca más. Siempre en clave, siempre sin decirlo todo, pero diciendo demasiado. En esta historia, lo más perturbador no es un solo mensaje, sino el patrón. La repetición, la sensación de que alguien con dinero, fama y poder se sentía intocable. Y después, el golpe final. Transferencias bancarias, cifras altas. Millones, movimientos triangulados, pagos que no tenían una justificación clara. Demasiado grandes para ser casuales. Demasiado discretos para ser limpios. En este relato ficticio, esos números se convierten en símbolos. El precio del silencio, el costo de eliminar a un rival. Aquí es donde la historia deja de ser un chisme y se transforma en algo más oscuro. Porque Jason Jiménez, dentro de este universo narrativo, no era solo un nombre. Era un competidor, un talento en ascenso, alguien que empezaba a brillar demasiado cerca del sol de otro. La pregunta que flota desde el inicio es simple y aterradora. ¿Hasta dónde puede llegar alguien cuando siente que su trono está en peligro? La testigo no sabe qué hacer, si hablar, si callar, si destruir el material o entregarlo. Cada opción tiene consecuencias, porque en este mundo, la verdad no siempre protege, a veces condena. Y justo cuando el miedo empieza a paralizarla, aparece una figura inesperada en la historia. Rocío Sánchez Azuara. No como juez, no como fiscal, sino como detonante. En este relato, Rocío no acusa. Pregunta, escucha, conecta piezas, y al hacerlo, enciende una mecha que nadie sabe cómo apagar. Porque cuando una historia así sale a la luz pública, ya no pertenece a quien la cuenta. Se convierte en un monstruo colectivo. No es un drama de farándula, dice la testigo en una de las grabaciones. Esto es algo mucho más grande. Y tiene razón. Aquí hay misterio. Hay traición. Hay dinero que se mueve en la oscuridad. Hay una envidia tan densa que parece veneno. Y, sobre todo, hay una verdad, real o no, que amenaza con destruirlo todo solo por existir. Este es solo el comienzo. Porque una vez que escuchas la grabación, ya no puedes fingir que no la oíste. En esta historia, Jason Jiménez no era un enemigo declarado. No había insultos públicos, ni enfrentamientos en escenarios, ni declaraciones cruzadas en entrevistas. Todo lo contrario, hacia afuera, la relación parecía cordial, incluso inexistente. Y ahí residía el verdadero peligro. Porque las guerras más crudas no siempre se libran con gritos. A veces se pelean en silencio. Jason había empezado a crecer rápido. Demasiado rápido, en un ambiente donde los espacios son limitados y el éxito de uno suele sentirse como una amenaza para otro, su ascenso comenzó a incomodar. No por lo que decía, sino por lo que representaba, renovación, frescura, atención mediática que ya no se repartía de la misma manera. En este universo ficticio, los números empezaron a hablar. Reproducciones, contratos, presentaciones. Cada gráfico ascendente de Jason era leído por otros como una alarma. No hacía falta decirlo en voz alta.
El mensaje era claro. Alguien nuevo estaba ocupando un lugar que no le correspondía. La testigo lo recuerda bien. En los audios previos, esos que nadie considera importantes hasta que lo son, se escuchan comentarios sueltos, bromas tensas, frases aparentemente inocentes. Este chico se está pasando de listo. Hay que ponerle un freno. No puede seguir así. Nada ilegal, nada explícito, pero sí revelador. En esta historia, Jason no buscaba confrontación. Seguía trabajando, grabando, presentándose, confiaba en que el talento bastaba. No entendía, o no quería entender, que en ciertos niveles del juego, el talento deja de ser suficiente. La narradora recuerda un mensaje concreto, perdido entre decenas. Una frase que entonces no significó nada y que ahora pesa como una losa. Cuando creces tan rápido, alguien siempre quiere cortarte las alas. Jason empezó a notar cambios sutiles. Llamadas que no se devolvían. Puertas que antes se abrían y ahora se cerraban con excusas vagas. No había un enemigo visible. Solo un clima extraño, como si el aire se hubiera vuelto más denso. En esta ficción, el miedo no llega de golpe. Se filtra. Mientras tanto, del otro lado, el poder se movía con calma. Sin prisa, porque quien se siente intocable no necesita correr. Solo esperar el momento adecuado. Y ese momento, según sugieren los mensajes que más tarde aparecerían, estaba cerca. Las conversaciones se volvieron más crípticas, más cuidadosas. Se hablaba de soluciones definitivas, de cerrar capítulos, de no dejar cabos sueltos. Siempre en clave, siempre dejando espacio a la negación. La testigo confiesa que lo más perturbador no fue una frase concreta, sino el tono. La normalidad con la que se hablaba de desaparecer del mapa profesional. Como si borrar a alguien fuera un trámite administrativo más. Y entonces, en el relato, ocurre lo impensable. Jason deja de aparecer. No hay comunicado claro, no hay una versión única. Solo rumores, contradicciones, silencios demasiado largos. Algunos hablan de problemas personales, otros de decisiones artísticas. Nada termina de encajar. Es ahí cuando los audios cobran otro significado. La risa que antes parecía una broma ahora suena distinta. Más fría, más final. En uno de los fragmentos, alguien dice: brindemos, ya no estorba. En este punto de la historia, la narradora entiende que no está ante un simple drama del espectáculo. Entiende que, real o no, la narrativa que se ha construido es explosiva. Porque mezcla ambición, poder y una ausencia que nadie logra explicar del todo. Y es entonces cuando aparecen las transferencias, pagos fragmentados, cantidades elevadas, fechas que coinciden de forma inquietante con los momentos clave del conflicto. No prueban nada por sí solas, pero, dentro del relato, construyen una sombra que se alarga y apunta siempre hacia el mismo nombre. Jesse Uribe. En esta historia de ficción, nadie dice, ordené hacerlo. No hace falta. El lenguaje del poder rara vez es directo. Se mueve por insinuaciones, por terceros, por órdenes que nunca quedan por escrito del todo. La narradora se enfrenta a una decisión imposible: guardar todo y seguir con su vida, o hablar y desatar algo que ya no podrá controlar. Porque una vez que alguien como Rocío Sánchez Azuara entra en escena, el relato cambia de escala. Deja de ser un secreto incómodo y se convierte en una bomba mediática. Y lo peor es que, para cuando eso ocurre, ya es demasiado tarde para detener nada. Jason Jiménez, el competidor incómodo, se convierte en el centro de una historia que nadie quiso contar en voz alta. Una historia donde el éxito tiene enemigos invisibles y donde desaparecer no siempre significa irse. A veces significa algo mucho más oscuro. En esta historia, el dinero no grita. Susurra, se mueve sin ruido, cambia de manos sin dejar huellas visibles y, cuando aparece, casi siempre llega demasiado tarde para detener nada. La testigo no buscaba números. No era contadora ni investigadora. Pero cuando revisó los archivos adjuntos que acompañaban a los audios, entendió que ahí estaba la verdadera clave. Porque las palabras pueden negarse. Las risas pueden interpretarse, pero las cifras cuentan su propia historia. Las transferencias bancarias no eran una sola,
Eran varias, fragmentadas, escalonadas en el tiempo, cantidades lo suficientemente grandes como para no pasar desapercibidas, pero distribuidas de forma que parecieran operaciones normales para quien no supiera qué buscar. En este relato ficticio, el patrón es lo que inquieta. Pagos a cuentas intermedias. Empresas sin rostro público, conceptos vagos, servicios que nadie logra definir con claridad, todo envuelto en una normalidad administrativa que, vista de lejos, no despierta sospechas. Pero vista en conjunto, forma un mapa inquietante. La narradora recuerda el momento exacto en que algo hizo clic. Las fechas. Cada transferencia coincidía con un episodio clave en la desaparición progresiva de Jason Jiménez del panorama. Una cancelación aquí, un contrato caído allá, un silencio prolongado, nada definitivo por sí solo, todo devastador en conjunto. En una de las conversaciones escritas, alguien pregunta, ¿ya está cubierto todo? La respuesta llega minutos después, sí, no va a haber más problemas, no se menciona a Jason. No se menciona dinero, pero en esta historia, el contexto lo dice todo. La testigo empieza a sentir miedo de verdad, porque hasta ese momento, todo podía atribuirse a interpretaciones. Pero el dinero introduce otra dimensión, una más concreta, más peligrosa, porque el dinero implica intención, planificación, voluntad de que algo ocurra. O de que alguien deje de ocurrir. En este universo narrativo, el nombre de Jesse Uribe aparece asociado a varias de esas operaciones. No de forma directa siempre, a veces a través de intermediarios, a veces mediante estructuras diseñadas precisamente para eso, para no señalar a nadie de manera frontal. Es aquí donde la historia se vuelve especialmente oscura, porque nadie necesita decir, elimínenlo, cuando basta con pagar para que otros entiendan qué se espera de ellos. La narradora recuerda una frase que la dejó helada. Mientras no esté, todo vuelve a su lugar. No esté, ¿dónde? En la industria, en la competencia, en el mapa. Las preguntas se multiplican y ninguna tiene una respuesta clara. Y esa ambigüedad es, precisamente, lo que vuelve esta historia tan perturbadora. Los millones no solo compran silencio, compran tiempo, compran versiones alternativas, compran la capacidad de desviar la atención. Y en esta ficción, eso es exactamente lo que ocurrió durante un tiempo. La figura de Jason se fue diluyendo. El público dejó de preguntar. Los medios pasaron a otro tema. El ciclo informativo siguió su curso. Y el dinero hizo lo que mejor sabe hacer, normalizar lo inaceptable. Pero el rastro nunca desaparece del todo, la testigo lo sabe. Por eso guarda copias, por eso no confía en un solo dispositivo. Por eso, cuando decide hablar, no lo hace a cualquiera. Lo hace con alguien que entiende el poder del relato, pero también el peso de la responsabilidad. Ahí entra Rocío Sánchez Azuara. En esta historia, Rocío no recibe el material como una bomba lista para explotar. Lo recibe como un rompecabezas incompleto. Escucha, pregunta, contrasta, no afirma, no acusa, pero tampoco ignora. Porque cuando el dinero aparece ligado a silencios prolongados, ya no se trata de farándula. Se trata de estructuras, de cómo el poder se protege a sí mismo. La narradora describe ese encuentro como un punto de quiebre, un momento en el que entiende que, diga lo que diga después, ya no podrá volver atrás. Porque compartir esa información es transferir una carga, una que quema. Si esto sale, le advierten, no va a haber marcha atrás. Pero también hay otra verdad. Si no sale, Jason quedará reducido a un rumor mal contado. A una ausencia sin explicación. A una historia que nadie se atreve a tocar. En esta ficción, el dinero no compra paz. Compra una calma falsa, una superficie tranquila que esconde algo podrido debajo. Y cuando esa superficie empieza a resquebrajarse, lo que emerge no puede volver a esconderse. Los millones en la sombra ya hicieron su trabajo. Ahora es el turno de la verdad, o de lo más parecido a ella.